Se oye y qué tal se ve. Yo estoy transmitiendo, hoy es día 23 de diciembre de 2022, mañana es el día de Nochebuena, comienzan oficialmente las Navidades. Yo estoy transmitiendo desde Gijón, Asturias, España. Es la parte norte de España, aquí junto al mar Cantábrico. Tenemos aquí un clima lluvioso, parecido al del sur de Argentina y al del sur de Chile. Ahora en invierno es bastante húmedo, un poquito frío. Vamos a ir saludando a las personas que ya están presentes. Trinidad Domínguez de Zapopan, Jalisco, México. Edelmira García, hola, buenas noches. Escadi S, hola, buenas noches desde Coquimbo. Hola, Coquimbo, Chile, muy bonito Coquimbo. Yo he vivido, siempre lo comento, bastantes años en Chile y una de las vacaciones de las que disfruté las pasé por Coquimbo, o sea que muy bonito, las playas, todo. Derek Limas, buenos días, doctor Antonio, saludos desde Perú. Hola Derek. Scadi dice que es la primera vez que logra conectarse en vivo. Pues bienvenida seas a esta tertulia de la madrugada, la noche para vosotros en Chile. Alfonso Zapata, hola Alfonso, ¿qué tal? ¿Todo bien? Trinidad Domínguez, se escucha perfecto. Claudia Olivera, desde Argentina. Lupis Santillán, buenas noches desde Guadalajara, Jalisco, México. Maiván, buenas noches. Bueno, aquí Lupis ya nos hace una pregunta directamente. Las preguntas vamos a contestarlas un poquito después, pero no te preocupes porque vamos a comenzar desde el principio y contestaremos tu pregunta, Lupis. Así que hoy tenemos un tema muy interesante que se aplica a todas las personas en general, no solo a aquellas que sufren a los narcisistas, que es el tema de las cargas emocionales que vamos arrastrando. Todos arrastramos cargas emocionales, incluso las personas que tienen una estructura de personalidad más consolidada y más firme también tienen sus cargas emocionales que van arrastrando y que muchas veces no saben deshacerse de todos esos pesos que uno va cargando, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito de ese tema. Después, si queréis, me podéis hacer preguntas sobre ese mismo tema o sobre lo que os apetezca. Ya sabéis que esta es una tertulia abierta en donde se puede preguntar, relativo por supuesto a la psicología, todo lo que os apetezca y en la buena medida que os lo iré respondiendo. Maiván desde Cinacantepec, Edomex. Edelmira García, hola desde Oregón con nieve y temperaturas muy frías. Gloria Marín, saludos a todos desde Colombia. Susana Quesada desde México, Perspectiva Psicológica desde Perú. Carmen Reyes Contreras desde Ciudad de México. Silvia desde La Paz, Bolivia. Lidbairs, saludos. Lidbairis. Patricia Alfaro. Hola Antonio, saludos desde Mérida, Yucatán. Ana Sumway desde Miami, Florida. Claudio Olivera. Bueno, preguntas pasamos al final. Indie Music Mix. Don Antonio, buenos días desde Lima, Perú. Ama Suguay, buenas noches. Bueno, ya estamos en un número bastante elevado, ya pasamos de 50 personas aquí en la tertulia, o sea que ya hoy rápidamente nos hemos incorporado a estas conversaciones en la madrugada. Hoy lo vamos a tratar de ajustarnos a una hora porque yo hoy tengo mucho trabajo. Por la tarde sabéis que los viernes hago también otro directo a las 9 de la noche, por si alguno está interesado, 9 de la noche, hora española, por si alguno está interesado en participar. Para las personas que no pueden conectarse a esta hora, especialmente de España o de Europa, porque aquí estamos en la madrugada, no todo el mundo se levanta a las 5 de la mañana para ponerse a escuchar a Antonio de Vicente hablar en el ordenador, ¿no? Así que un día a la semana lo hacemos por la noche, hora de España, que son las 9 de la noche. En Chile son como las 5 de la tarde y Argentina, en México serán como las 3 de la tarde aproximadamente. Así que vamos a comenzar.
Vamos a comenzar con el tema de hoy y después ya podéis, si queréis, seguir haciendo preguntas por el camino, porque después voy a empezar desde el principio, ¿no? También podéis hablar entre vosotros, responder a lo que consideréis, alguna pregunta, alguna persona que haga algún comentario en el chat. Michael Kelly, buenos días desde Holanda. Lili70, hola, buenos días. Bueno, vamos ya, creo que he ido saludando a las personas que se han presentado por aquí. A los que estáis en silencio también podéis saludar. Si no queréis que aparezca vuestro nombre, simplemente en la cuenta de YouTube podéis cambiarlo y poner un seudónimo. Es tan fácil como eso. Entráis en vuestro perfil y si tenéis vuestro nombre y no queréis que aparezca aquí en el foro porque por asuntos personales o por la razón que sea, simplemente con cambiarlo en el perfil de YouTube y poner un seudónimo ya es suficiente. Bueno, vamos a pasar, ya estamos casi ya en 60 personas. Estoy sin dormir esperando escuchar acá en Argentina, son las 2 horas. Bueno, Claudia, muchas gracias por ese esfuerzo que realizas. Vamos a pasar entonces sin más el asunto que vamos a tratar hoy, que es el tema de las cargas emocionales pesadas que vamos arrastrando. Todos, incluso las personas que tienen una estructura de su personalidad más formada, más sólida, también tienen sus cargas y muchas veces no sabemos deshacernos de ellas. Todos hemos tenido una infancia en donde, unos más, otros menos, hemos tenido algún problema en nuestra familia. Algunos incluso han crecido en familias disfuncionales, en familias tóxicas que presionan enormemente a los niños y que crean unas alteraciones en la conducta y en la personalidad muy grandes. Todos hemos pasado por el colegio, por el sistema formativo, que en muchas ocasiones es más deformativo que formativo, y donde también existe desde bullying a diferentes presiones, diferentes exigencias. Todos han vivido el estrés de aprobar exámenes, de conseguir un trabajo, de iniciar la vida, de pasar esos trances de la adolescencia en donde en ocasiones las personas sufren tanto al tener que transformar su vida de ser niños a ser adultos. Toda la vida es una serie de experiencias emocionales que nos van cargando. En nuestra espalda llevamos una mochila en donde esos temas que no sabemos resolver, esos temas que no hemos ido resolviendo a lo largo de la vida, los vamos guardando, los vamos metiendo y todo eso conforma una carga enorme que vamos arrastrando en nuestra vida. Cuando somos adultos, de repente no sabemos afrontar determinados problemas, sentimos ansiedad en situaciones muy concretas, caemos con facilidad en las garras de un narcisista o de un psicópata, somos exageradamente empáticos, quizá de una forma excesiva, y no sabemos muchas veces cuál es la causa de eso que nos está ocurriendo. Y la verdadera causa de todo eso, en algunas ocasiones, son esos traumas, esas vivencias que uno ha tenido a lo largo de su vida. No solo en la infancia, también en la adultez ocurren acontecimientos emocionales que son cargas que nosotros vamos poniendo a nuestras espaldas y sobre todo son esos acontecimientos emocionales que no hemos sabido resolver. Porque cuando un suceso emocional se resuelve, eso no afecta a nuestra vida. Es comprendido, es entendido y nosotros continuamos avanzando sin que represente esa losa para que se nos suma a lo que llevamos en nuestra espalda. Los verdaderos problemas que surgen a la persona son los problemas no resueltos. Esos problemas no resueltos pueden ser desde miedo en determinadas circunstancias, vergüenza, estrés crónico, presión familiar, tensiones, pérdidas familiares. Hoy vamos a analizar de qué está compuesto ese bagaje, ese peso que llevamos a nuestra espalda, de qué causas puede haberse generado y también un poquitín vamos a ver cómo podemos resolverlo, cómo podemos ir quitándonos esas cargas de encima. Dentro de las cargas vamos a tratar de tipificar un poquito el tipo de cargas que hay. Por un lado está el peso de la vergüenza. A lo largo de nuestra vida nos hemos visto en muchas situaciones en donde han ocurrido acontecimientos que nos han hecho sentir vergüenza.
En principio, la vergüenza es un sentimiento de incomodidad con uno mismo, de incapacidad para afrontar un problema y de que los demás vean que nosotros no estamos a la altura de las circunstancias. La vergüenza, en el fondo, es una especie de autopercepción de que uno es defectuoso, de que uno no es capaz de afrontar esos problemas, que no es capaz de superar esas situaciones en las que se encuentra y que se expone ante los demás de esa manera. La vergüenza es un peso que en algunas ocasiones nos ahoga y hace que cuando nos encontremos en situaciones similares en las que hemos padecido esa vergüenza, sintamos una especie de estrés, de angustia, de ansiedad. Otra de las causas de esa mochila tan pesada que llevamos son las cargas no superadas, las pérdidas no superadas. A lo largo de la vida muchos hemos perdido a familiares, hemos perdido a padre, madre, hemos perdido quizá a hermanos, incluso en algunas circunstancias algunas personas han perdido a sus hijos, que es uno de los peores traumas que puede pasar una persona. Todas esas pérdidas, cuando no se es capaz de procesar el duelo, cuando uno no es capaz de entender que esos son procesos naturales de la vida, son unos enormes pesos que sumamos a todo lo que llevamos a nuestra espalda y que de verdad interfieren enormemente en el desarrollo de nuestra vida. Hay personas que han tenido pérdidas de estos tipos o en concreto de este tipo, que han perdido a sus padres o que han perdido a una pareja, que han perdido a un hijo y que no han sido capaces de superarlo. No han sido capaces de iniciar ese proceso de duelo en donde uno asimila y comprende todo eso que está ocurriendo. Otra de las cargas que nosotros llevamos a nuestra espalda y que interfieren en nuestra vida diaria o que interfieren en nuestra vida normal son los miedos que hemos adquirido en la infancia. A lo largo de la vida uno se enfrenta a situaciones que es incapaz de superar, situaciones en las que siente verdadera angustia, que siente miedo, y el problema es que cuando uno pasa por esas circunstancias y no es capaz de afrontarlas, ese miedo queda grabado en su cerebro, queda grabado en su mente y después se va a reproducir automáticamente cuando se vuelva a encontrar en la misma situación. De repente estamos en una situación determinada, en una circunstancia determinada y empezamos a sentir angustia. Muchos de los ataques de pánico que se sufren, de las angustias que sufren personas, no son capaces de explicar por qué ocurren y muchas veces se refiere a miedos que no han podido resolver, a miedos que tienen de la infancia y que no han sido capaces de superar. Otra de las causas que provoca esa carga que arrastramos con nosotros, que nos representa un peso y que nos impide caminar con naturalidad y con normalidad en nuestra edad adulta, es el resentimiento de los corazones rotos. Me refiero a todas esas parejas, a todas esas relaciones, también a esos amigos que nos han dejado por el camino. Muchas veces no somos capaces de comprender todo ese proceso que ocurre cuando se produce una ruptura. Cuando una persona ama a otra, cuando una persona entiende que quiere vivir la vida con otra persona, cuando llega un momento en que se produce esa ruptura y esa ruptura no es explicada o no es pormenorizada y uno es capaz de entender y comprender por qué se produce, crea una serie de traumas en la persona que le impiden en el futuro poder de nuevo volver a amar a otra persona, poder confiar en otra persona. En muchas ocasiones se dice que las traiciones se transforman en traumas, porque esas vivencias de que uno se siente traicionado, que uno se siente engañado, que uno se siente deshonrado, esas vivencias uno las interioriza y después le impiden volver a conectar con naturalidad con otras personas. Otro de los traumas que cargamos, otra de las cargas que nosotros cargamos a nuestras espaldas y que nos impiden vivir de una forma natural, es el estrés crónico que acumulamos por la vida diaria. El vivir en una situación de permanente estrés
todos los días por nuestras obligaciones, porque uno tiene que ir corriendo al trabajo, porque uno tiene que estar pendiente de su familia, porque uno tiene que estar pendiente de la casa, las exigencias muy elevadas en los puestos de trabajo, las situaciones económicas difíciles, de deudas que hay que pagar, de situaciones difíciles que se presentan a final de mes, perdón, generan un estrés que poco a poco se va acumulando y hace que la personalidad se sienta insegura y no sea capaz de afrontar la situación. Sabéis que el estrés funciona tiene una función biológica de defensa, tiene una función biológica de alertar cuando estamos en una situación complicada, cuando estamos en un momento difícil en donde la vida corre peligro o en donde nuestra seguridad se pone en juego, para advertir a la persona de que debe alejarse de esas situaciones. Pero lo que ocurre en nuestra vida diaria es que vivimos en un estrés permanente y no somos capaces de salir de él. No somos capaces de alejarnos porque tenemos obligaciones, porque tenemos familia, porque tenemos la residencia en un lugar determinado, porque tenemos que cumplir cada mes con todas esas obligaciones. Todo eso, a lo largo de la vida, va creando un trauma de inseguridad y de tensión que hace que nuestra vida no pueda ser natural y que tengamos una carga a nuestras espaldas de la que no somos capaces de librarnos. Otra de las situaciones difíciles o de las cargas que cargamos, que ponemos a nuestra espalda y que nos hacen andar por la vida encorvados, es el lenguaje interno negativo. No hemos aprendido en muchos casos a hablarnos a nosotros mismos, nos hablamos con un diálogo negativo en donde constantemente nos estamos infravalorando, en donde constantemente estamos aniquilando nuestra autoestima, estamos destrozando todos esos sueños y nos sentimos incapaces de afrontar la vida. Todos esos mensajes que nos estamos enviando constantemente son una carga más que vamos poniendo, todas esas situaciones y también las mismas cargas que vamos llevando y que nos hacen que estemos agachados, todo eso lo procesamos mentalmente y estamos dando una versión negativa de que somos incapaces de afrontar esas situaciones y eso nos hace sentir inseguros, nos hace sentir débiles. Y ya por último, una de las cargas pesadas que llevamos, o quizá una de las más pesadas, es el sentimiento de culpa. A lo largo de la vida hemos pasado por diferentes situaciones en las que en muchas ocasiones nos hemos sentido culpables de lo que ha ocurrido. Y no hemos sabido procesar ese sentimiento de culpa, que es un sentimiento en parte totalmente natural, porque muchas veces no hacemos las cosas bien, muchas veces incluso las hacemos mal intencionadamente y después sentimos culpa. Tenemos el remordimiento, que es ese pepito grillo que nos está hablando cuando no hacemos las cosas correctamente, que nos está diciendo cuáles son las obligaciones morales, cuáles son nuestros principios éticos. Y todo ese lenguaje que se produce en nuestra cabeza de ese pepito grillo que nos está advirtiendo se transforma en un sentimiento de culpa. Cuando no sabemos procesar todo eso, toda esa culpa, todo ese sentimiento se vuelve en nuestra contra. Pero ¿cómo podemos hacer para abrir nuestra mochila, esa que llevamos a la espalda, que no nos deja caminar, y poder vaciarla y sacar todos esos problemas, todos esos inconvenientes que tenemos? En primer lugar, podríamos recurrir a un profesional que nos oriente y que nos ayude a ir descargando todo ese tipo de cosas. En algunas circunstancias es imprescindible, porque esas cargas son exageradamente pesadas e incluso para nosotros es difícil deshacernos de ellas. En otro sentido, podríamos también, a través de la reflexión, a través de la relajación, a través de la meditación y del análisis personal, tratar de ver qué causas son las que provocan todas esas sensaciones que tenemos y tratar de limpiarlas y de cambiarlas. Carl Jung, el famoso psicoanalista que fue el discípulo predilecto de Sigmund Freud y creador de la psicología analítica, decía que tenemos que analizar nuestras sombras, que tenemos que entrar en la parte oscura de nuestra vida, que tenemos que hacer un análisis profundo de nosotros mismos y que una vez que lleguemos a esas sombras tenemos que hacer luz en esas sombras, tenemos que sacar todas esas experiencias. Eso solo se consigue gracias a la autorreflexión,
Cada vez que nos encontramos en una situación en la que no nos sentimos bien, tenemos que entrar dentro de nosotros mismos, tenemos que investigar las causas de esa sensación que tenemos, ir reviviendo todas esas vivencias que han originado esas situaciones y poniendo luz en todas ellas. Seguro que cuando nosotros saquemos esas experiencias de la infancia, cuando saquemos esas situaciones en las que hemos tenido miedo o vergüenza, las hagamos, las pongamos sobre la mesa con toda claridad, empezaremos a comprenderlas, empezaremos a entenderlas y entonces dejarán de ser una carga. Y pasarán a ser, dejarán de ser una carga y pasarán a ser una experiencia. Pasarán a ser algo que nos enseña cómo tenemos que enfrentar la vida, que nos enseña a superar las dificultades y que en el futuro, cuando nos volvamos a encontrar de nuevo con esas situaciones, sepamos superarlas. Así que os animo a que hagáis esa introspección, a que abráis vuestro corazón y vuestra alma y que profundicéis, que veáis las cosas que os ocurren, las cosas que os están afectando a día de hoy y que tratéis de buscar cuál es la causa en vuestro pasado, en vuestra vida, en vuestras sensaciones, en vuestras emociones y que sin miedo, sin ningún tipo de pudor, analicéis esos padres que habéis tenido, esos amigos que habéis tenido, esas experiencias negativas sin miedo, porque muchas veces el cerebro tiene la costumbre de ocultar todas esas cosas, pero quedan en nuestro interior, quedan reprimidas y se manifiestan de alguna forma. Nuestra mente es como una caldera que hay vapor a presión. Si nosotros no dejamos una válvula por donde pueda ir saliendo ese vapor de una forma ordenada, el problema es que la caldera explota. Nuestra mente es igual y muchos de los traumas psicológicos, muchos de las enfermedades mentales que ocurren muchas veces se dan porque no hay ese debido proceso de limpieza y de análisis de nuestro interior. Bueno amigos, hasta aquí la exposición de hoy. Ahora, si os parece bien, vamos a pasar a la tertulia, a la conversación. Vamos a recuperar esos mensajes que tenemos por atrás y vamos poco a poco a ir contestando a todas aquellas personas que tengan alguna consulta. Ya sabéis que en cualquier momento se nos puede apagar la cámara porque cada media hora aproximadamente se apaga. Utilizamos una cámara de fotos que es una buena cámara, pero bueno, es una cámara de fotos que tiene función de vídeo y entonces en ocasiones se apaga. Esperemos que hoy se porte bien y que no sea en muchas ocasiones. Bueno, vamos a ir viendo las consultas que nos hacéis por aquí. Vamos a tratar de acelerar, ya son las 6:22 y vamos a tratar de ajustarnos a una hora solamente, porque ya os decía que tengo hoy mucho que hacer. Me encanta estar aquí, pero tengo que ajustarme a las obligaciones. Bien, buenas noches desde Guadalajara. ¿Cómo se trabaja cuando la disonancia cognitiva está presente muy seguido? Bueno, la disonancia cognitiva es cuando existe una contradicción entre nuestra percepción de las cosas o nuestros valores morales o la imagen que nos hemos creado de algo y la realidad. Para explicarlo muy simplemente, podemos citar el caso del narcisista. Cuando una persona conoce al narcisista, ve a una persona maravillosa, una persona encantadora, una persona cumplidora, responsable, en muchos casos su príncipe azul, una persona maravillosa, y crea, por así decirlo, un retrato, una fotografía de esa persona con esas características. Pero realmente en el caso del narcisista todo eso no es más que una imagen, ¿no? Una pantomima que se crea para engañarte. La persona queda con esa imagen en su mente y después cuando viene la parte de la humillación, cuando viene la parte del maltrato, la persona siempre tiende a justificar ese maltrato con que esa persona tiene estrés, con que esa persona tiene problemas, con que muchas veces la víctima es la culpable de todo lo que está ocurriendo, simplemente porque su mente no quiere romper esa imagen maravillosa que se ha creado. Eso es la disonancia cognitiva, que es ese choque entre las imágenes que nosotros creamos, las ideas que nos creamos en nuestra mente y la realidad. La disonancia cognitiva está presente en muchas de las alteraciones psicológicas que se dan en las personas, incluso en muchos de los hechos que no comprendemos a diario, ¿no?
¿Cómo se trabaja la disonancia cognitiva? Pues se trabaja sobre todo tratando de ver la realidad que existe detrás de esas imágenes que nosotros tenemos. Para eso ayuda mucho, como decimos siempre, el llevar un registro de los sucesos que ocurren y tratar de analizarlos con la mayor frialdad posible. Cuando, por ejemplo, el mismo caso de antes, el caso de un narcisista, tú vives con un narcisista y a pesar de esa imagen maravillosa que tú tienes de él, estás viviendo un auténtico calvario, una vida difícil, lo que tienes que hacer es empezar a llevar un registro de todas esas cosas que ocurren, cuándo ocurren, cómo ocurren, en qué circunstancias. Se acaba de apagar la cámara, como os comentaba, enseguida la encendemos. Ahí estamos de nuevo, enseguida recuperamos la imagen. Como os decía, hay que llevar un registro, entonces cuando uno lleva un registro y lo analiza fríamente, se va a dar cuenta de que el narcisista prácticamente todo el tiempo está humillando, está maltratando y después, cuando le interesa, en determinadas circunstancias, vuelve a recuperar esa imagen de hombre glamoroso, de hombre bueno, de hombre o de mujer, yo digo hombre, o el caso de la mujer, de una persona con carisma, cariñoso, pero lo hace de una forma instrumental, lo hace porque en ese momento le interesa hacerlo y eso uno se da cuenta cuando lleva un registro detallado y se va fijando en qué momentos ocurren esas cosas. Ese, ya lo hemos comentado el otro día, ese es uno de los condicionamientos más potentes que existen, que es cuando el refuerzo, estoy hablando un poco en terminología psicológica, es cuando el refuerzo se da de una forma aleatoria, cuando uno no sabe cuándo va a ser premiado por una acción. Esa es una de las formas más fuertes de condicionamiento que existe. Esa es una de las formas de crear la dependencia emocional, es una de las formas de crear indefensión aprendida, es cuando ese refuerzo se da de una forma aleatoria y la víctima nunca sabe cuándo le va a llegar ese refuerzo. Pasamos a la siguiente. Bueno, me voy a saltar un poquito en los saludos porque ya habíamos saludado antes. Un consejo, necesito saber cómo me alejo de un narcisista. Trabajamos juntos y no puedo hacer contacto cero. En el caso de que trabajen juntos, de que no tenga ninguna forma de cambiar de puesto de trabajo, porque a lo mejor en la empresa puede conseguir otro puesto en donde no esté en contacto directo con el narcisista, pero pongamos el caso de que no puede, de que está ahí y no puede alejarse para nada del narcisista, lo que tiene que hacer es aplicar la técnica de la piedra gris, que la he comentado en varias ocasiones, tenemos vídeos sobre ella y precisamente estoy escribiendo un libro sobre ella que saldrá, un librito, un manual para poder utilizarlo en estos casos, que saldrá a la venta posiblemente a primeros del mes de enero. La piedra gris consiste en no manifestar ningún tipo de emocionalidad en la relación con el narcisista. Es como una especie de contacto cero al 50%. O sea, uno no puede alejarse físicamente, pero sí puede alejarse emocionalmente. Significa evitar las miradas, significa no reaccionar cuando el otro dice algo, no molestarse, no enfadarse, no discutir con el narcisista, ignorarlo de forma absoluta y total, no contar con él para nada. Pero siempre decimos que esto hay que hacerlo sin explicárselo al narcisista. Nunca, ni en el caso del contacto cero, ni en el caso de la técnica de la piedra gris, debemos decirle al narcisista que lo vamos a aplicar, porque entonces él hará todo lo posible, hará todos los medios para tratar de destruirlo. En el caso de la piedra gris, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues simplemente aparecer como que estamos apáticos, como que no tenemos ganas de nada, como que no nos encontramos bien, como que no tenemos ganas de discutir. Cuando el narcisista empieza a discutir, cuando el narcisista empieza a acusarte de algo, simplemente lo ignoras, miras para otro lado y sigues con tu trabajo. Él al principio se va a molestar, pero poco a poco se va a ir dando cuenta de que tú tienes algún tipo de problema por lo cual no conectas emocionalmente. Y él va a ir asumiendo eso,
te va a encontrar aburrida, te va a encontrar que no le respondes, que no le das ese suministro combustible que ellos buscan, porque hay que entender claramente, lo que el narcisista busca es la confrontación, es la discusión, para así poder humillarte, para así poder manifestarse por encima de ti. Entonces, en esas circunstancias en las que el narcisista no es capaz de manifestarse sobre ti, es cuando él empieza a encontrar aburrida la relación contigo y entonces trata de buscar otra víctima, se enfoca hacia otra persona, pero la clave de la piedra gris, ya te digo, es que el narcisista no sepa que se la estás aplicando y que tenga la sensación de que es que tú estás apática completamente o apático y que no quieres ningún tipo de contacto emocional. Lili70 dice: ¿qué diferencia hay entre tener rasgos narcisistas o ser narcisista? Perdón un segundín, ahora mismo vengo, un segundín. Bueno, ya estamos, son estas cosas del directo y de la familia que tenemos por ahí. Nos preguntaba... aquí está. Lili70 nos decía: ¿qué diferencia hay entre tener rasgos narcisistas o ser narcisista? Bueno, la diferencia es una diferencia de calidad, ¿no? La persona que tiene rasgos narcisistas, los rasgos narcisistas son rasgos hasta cierto punto normales en una población normal, siempre que no se den con mucha intensidad o que no se den una serie de rasgos en conjunto, ¿no? Por ejemplo, el egoísmo. Todas las personas pueden ser egoístas o todos tenemos algo de egoísmo, pero claro, en el caso del narcisista se da en un grado sumo, ¿no? Todos o cualquier persona puede tener más o menos empatía, no todos son igual de empáticos, hay personas más empáticas, otras menos. El narcisista es tremendamente, tiene una ausencia total de empatía, o sea, tiene ese grado, tiene esa característica en el grado mínimo posible, ¿no? Por ejemplo, la creencia de su propia importancia. Todos en alguna medida y en algunas circunstancias o en algunas áreas pueden sentirse importantes. Una persona puede ser muy humilde, pero sin embargo puede ser un gran carpintero y en ese mundo de la carpintería puede sentirse como una persona importante, puede sentirse que sabe trabajar bien, que es un gran profesional y tiene esa sensación de superioridad sobre otras personas que no dominan ese oficio como lo domina él, ¿no? Ese sentimiento, que puede ser real o no ser real, pero no tiene ningún problema, o sea, no afecta a las otras personas. El problema de pasar de los rasgos al trastorno es cuando esas características se dan en un grado bastante elevado y además se dan una serie de características en conjunto. El test más aceptado hoy día para definir o para diagnosticar el narcisismo es el test del DSM-5, que es un test de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, y ahí se comenta o se dice que por lo menos hay que cumplir 4 síntomas de esos 10, no recuerdo, son 9 o 10 síntomas de los que habla, hay que cumplir al menos 4, ¿no? Y en un grado bastante intenso. Eso es lo que definiría que una persona a partir de ahí tiene un trastorno narcisista. En psicología, prácticamente todos los trastornos que ocurren son conductas exageradas de conductas normales. Por ejemplo, a ver, es que por utilizar una terminología adecuada, por ejemplo, la psicosis, la maníaco-depresiva, la bipolaridad. En el caso de la bipolaridad,
todos en alguna manera somos bipolares, todos pasamos en algún momento de un estado de euforia, un estado de satisfacción, de felicidad, a un estado de tristeza. Eso nos ocurre a todos. Hay momentos, incluso por el tiempo, por si un día amanece gris, lluvioso, uno como que tiene su ánimo más decaído, si aparece un día soleado, uno como que se encuentra mejor y con ganas de hacer cosas. Pero si eso lo vamos llevando al extremo, si vamos llegando a una situación en que una persona entra en una depresión o pasa a un estado maníaco de una actividad, de una hiperactividad, en ese caso estamos hablando de un trastorno. Sobre todo se habla de trastorno cuando eso afecta a su vida o afecta a la vida de las personas que le rodean. Por eso en psicología estamos hablando siempre de cosas que son totalmente normales, pero que son trastorno cuando se dan exageradamente, cuando se dan en exceso. Otra cosa son las enfermedades mentales, que de eso ya se ocupa la psiquiatría. La diferencia entre psicología y psiquiatría es que la psiquiatría trata de enfermedades mentales, de problemas biológicos, de problemas que se dan en la mente. Por ejemplo, una esquizofrenia pues se da por una serie de alteraciones en el cerebro, de una falta de elementos químicos, una falta de sustancias que provocan un determinado tipo de conductas. De eso en concreto se ocupan los psiquiatras porque eso requiere medicación. En el caso de la psicología, en alguna ocasión se utiliza la medicación, pero en realidad, bueno, yo no soy partidario de ello y en general, en el caso de la psicología, la medicación en realidad no ayuda de mucho. Puede ser al principio una ayuda cuando se trata de superar un problema difícil. Al principio puede ayudar a bajar esos síntomas que alteran de una forma muy significativa la vida del paciente, pero en realidad el cambio conductual tiene que venir por otro lado, tiene que venir por una transformación de la vida del paciente y no por química o por pastillas que pueda tomar, ¿no? Seguimos adelante. Lili dice, mi marido tiene apego evasivo y me estoy dando cuenta últimamente que siempre cuando un problema no sabe hacer autocrítica ni mirarse hacia adentro, siempre soy yo el problema. Bueno, no sé en este caso si su marido tiene algún tipo de trastorno o no tiene. Muchas veces simplemente se trata de personas que no saben afrontar las dificultades, que les faltan habilidades sociales. Muchas veces hay que trabajar en ese sentido, hay que conversar y hay que poco a poco ir trabajando, a veces buscando ayuda profesional para desarrollar esos aspectos que tenemos más débiles en nuestra personalidad o en nuestra conducta. No todas las personas están preparadas para afrontar todas las dificultades que se presentan en la vida. Hemos todos de ir aprendiendo poco a poco con la experiencia a ir enfrentando esas situaciones que van apareciendo, ¿no? Lili dice que sí puede tener rasgos narcisistas. Bueno, que se tenga madre o hermanos narcisistas no quiere decir que uno lo vaya a tener, ¿no? No que uno vaya a ser narcisista. No, siempre decimos que el narcisismo no es algo hereditario, con lo cual no es algo que tenga que venir por la familia. Y en principio yo creo, por lo que me describe, que debería conversar con él y tratar si es necesario, buscar ayuda profesional, ¿no? Para tratar de solucionar esos problemas. Alicia Carter... Hola, buenos días. Alicia dice, Dios me guarde de caer en manos de enfermos mentales, tan grandes existen seres humanos. Es necesario conocerse, es la clave de vivir con seguridad y crear actitud positiva. La realidad del ser humano tiene su poder de creación. Bueno, efectivamente, Alicia, es muy importante conocerse y aprender a superar esas dificultades que se nos van presentando. Es como todo en la vida, o sea, si uno quiere ser carpintero, tiene que aprender a conocer la madera, tiene que aprender a conocer las herramientas. Digo la carpintería porque yo soy aficionado a la carpintería. Tiene que aprender a manejar todos los útiles y los materiales que tiene, ¿no? En el caso de la persona, los materiales y los útiles somos nosotros y tenemos toda una serie de técnicas que tenemos que ir aprendiendo, igual que el carpintero tiene que conocer determinadas técnicas, ¿no? Como la pintura, el barniz, el corte de madera. Las personas tenemos otro tipo de técnicas que tenemos que aprender para saber vivir bien, ¿no? Gloria Vela, buenas noches desde México.
Diana Pinzón, muchas gracias, ha hecho una aportación de 2 euros. Ya sabéis que abajo tenéis el signo de dólar y podéis, si queréis hacer una aportación en el canal, podéis hacerla, a ver si así nos ayudáis a comprar una cámara decente, que la verdad es que cuesta muchísimo, ¿no? Una cámara de vídeo profesional que no se corte, porque estas cámaras de foto que tienen esta función de vídeo se cortan automáticamente. Y he probado también con otra cámara de vídeo que tenemos, pero de estas más bien tipo aficionado, y lo que ocurre es que cuando lleva un cierto tiempo, como estamos haciendo un streaming y no está grabando, interpreta que no se está haciendo ninguna actividad y se apaga. Entonces, de momento no hemos podido solucionar el problema. Muchas gracias, Diana. Gloria Vela, me encanta la exposición, pero más me gusta la tertulia. Pues aquí estamos de tertulia, lo único que hoy va a ser un poco más breve porque terminaremos a las 7, porque ya os digo que hoy tengo muchísimo trabajo y no puedo estar más tiempo. ¿Cómo puedo ayudar a mi hija que no supera la muerte de su hermana? Pues Caterina, en este caso yo creo que si tú te ves con dificultades, eso es la verdad es un trauma muy duro y muy difícil. Yo creo que debes acudir a un profesional, porque es una situación lo suficientemente complicada como para no tratar uno de solucionarlo. Yo creo que lo mejor, aparte de darle cariño, aparte de darle amor, aparte de estar ahí apoyándola y conversando, es muy interesante conversar sobre el tema, pero conversar de una forma natural, explicar que esos son procesos que se dan en la vida, pero también posiblemente necesites buscar ayuda profesional, que tengas que acudir a un psicólogo que ayude a tu hija a procesar todo eso que ella no es capaz de procesar, ¿no? Jael Cepeda, buenas noches, o Yael Cepeda. Diana Pinzón, buenos días, don Vicente, ya te he saludado, Diana, muchas gracias. Derek Lima, a mi exmujer narcisista encubierta le gustaban mucho los juegos mentales. Bueno, a la narcisista le gusta todo lo que sea manipulación y todo lo que sea poder confundir a la otra persona, le encanta, ¿no? Edurne Mazas, buenos días Antonio, luego lo veré entero, estoy camino del trabajo. Bueno, Edurne, buenos días, muchas gracias, espero que te guste el programa de hoy. Perspectiva psicológica, podría hablar de la alienación parental que realiza la madre de narcisista encubierta. Bueno, alienación parental es cuando se da ese tipo de relación en donde una madre o un padre trata de manipular a su hijo para ponerlo de su parte o para conseguir los fines que pretende, ¿no? Normalmente se trata de utilizarlo, a los hijos se les utiliza muchas veces, o en estos casos de relaciones tóxicas, de familias disfuncionales, se les utiliza como armas, ¿no? Como armas arrojadizas. Es una forma de hacer daño a la otra persona, es a través del hijo. Y eso se hace de muchas formas, ¿no? Desde el maltrato del hijo, desde el consentirle todo lo que la otra persona no quiere que ocurra. Si a la otra persona no le gusta que el niño coma dulces porque es malo para sus dientes, pues nosotros le damos dulces para molestar a la otra persona. Y como yo también soy padre, como yo también tengo autoridad, pues puedo hacer lo que me parezca y hago eso, ¿no? Si a mi esposa o mi ex esposa no le gusta que mi hijo practique deportes de riesgo, pues bueno, yo lo invito a que haga puenting, ¿no? O lo llevo a que practique boxeo, ¿no? Cuando a mi exmujer le molesta la violencia. Eso es todo un trabajo de ataque y de daño que al final se hace utilizando a los hijos de por medio, ¿no? Y más o menos en eso consiste la alienación parental, ¿no? Paola Marín desde Costa Rica, Mabel, hola. Zaida Zamudio, ¿qué hacer cuando uno sabe que tiene una nuera narcisista? ¿Deberíamos hablar con la víctima? Bueno, siempre decimos que los narcisistas no cambian, ¿no? A pesar de que es un trastorno conductual y todos los trastornos conductuales, igual que las conductas se aprenden, se desaprenden. En el caso concreto del narcisista, el problema que hay es que no reconoce que sea narcisista, y si lo reconoce lo hace de una forma graciosa o tal, pero que no lo asume como tal, como un trastorno, sino que piensa que es una característica buena de su personalidad, que él es así, pero el problema es que la gente no lo comprende. Entonces no tiene sentido ir a hablar con un narcisista para explicarle que es narcisista y decirle que tiene que cambiar.
En este caso, lo que tú tienes que hacer, Zaida, es alejarte de tu suegra. No sé si lo puedes hacer físicamente, que sería el contacto cero, alejarte de ella todo lo que puedas, ir a vivir a otro sitio, o si vives en la ciudad, romper todo tipo de contacto. Pero también puedes aplicar la técnica de piedra gris de la que hemos hablado antes, que consiste en un aislamiento emocional. Tú no puedes alejarte físicamente porque tú tienes que ir todos los domingos, por ejemplo, o cada cierto tiempo a comer a casa de tu suegra porque quieres seguir manteniendo esa relación familiar, pero tratas de no confrontar nunca con ella, de no tener contacto visual, de no tener contacto emocional, pero todo esto, como digo siempre, sin decirle nada a ella, sin explicarle que no quieres ningún tipo de relación con ella, sino simplemente decirle, sí, eres mi suegra, yo te quiero mucho, pero con comunicación emocional cero, porque si ella sabe que tú estás intentando aislarte de ella, dejarla ahí a un lado y no tener contacto emocional, ella va a hacer todo lo posible por romper ese aislamiento que tú estás tratando de imponer y va a hacer lo posible por hacerte el mayor daño posible a través de las personas que te rodean. Así que eso hay que hacerlo sin decir nada, hay que hacerlo en secreto, por así decirlo, y tratar de aplicarlo de forma que esa persona entienda que tú estás pasando un mal momento de apatía, de que no quieres comunicación más o menos con nadie. Por lo menos cuando estés en presencia de ella, te muestras como una persona absolutamente apática, callada, sosa, aburrida. Y eso va a hacer que poco a poco ella vaya enfocando su atención hacia otra persona, porque cuando vea que no puede sacar combustible narcisista de ti, pues rápidamente va a buscar a otra persona a la que poder explotar y a la que poder molestar para él o ella manifestarse como superior, ¿no? ¿Cómo tratar con un manipulador pasivo o agresivo? Bueno, depende un poquitín de cómo se dé esa circunstancia de manipulación, pero en principio, en el caso de la manipulación pasivo-agresiva, lo mejor de todo es alejarse de esa persona. Cuando nos damos cuenta que estamos en presencia de cualquier tipo de manipulador, de cualquier tipo de persona tóxica, lo mejor es tratar de alejarse de ella o de tener el menor contacto posible. Ya decimos siempre, o aplicar contacto cero, que significa alejarse 100%, no tener absolutamente ningún tipo de contacto, o también aplicar la piedra gris, que es alejarse lo más posible, especialmente emocionalmente. A lo mejor físicamente no puedes alejarte, pero sí emocionalmente. También cabe la posibilidad de hablar con esa persona, de explicarle. Y otra cosa que también funciona es el poner nuestros límites. O sea, cuando esa persona pasivo-agresiva, por ejemplo, una de las tácticas típicas del manipulador pasivo-agresivo es levantar la voz. Es una forma, no es una agresión física, no es una agresión, pero sí empezar a hablar fuerte, empezar a levantar el tono de voz. Entonces simplemente uno tiene que pararlo y decirle, mira, no voy a hablar contigo de esta manera. O sea, si tú levantas la voz, yo no te voy a contestar. No voy a elevar la voz más que tú, no voy a ponerme a tu altura y a discutir contigo, simplemente no voy a discutir contigo. Si la persona empieza a atacarte de otra forma, por ejemplo, una de las cosas típicas es empezando a hablar de tus defectos o de las cosas que tú haces mal, o sea, un ataque personal cuando se está discutiendo sobre un asunto que a lo mejor no tiene nada que ver contigo o con tus características personales, enseguida empiezan a sacar todas esas cosas que saben que tú tienes o esos secretos que tú tienes. Pues simplemente decirle, mira, no voy a entrar en tu juego, no voy a empezar aquí a echarnos basura uno encima del otro, a decir tú eres peor que yo soy peor que tú, simplemente no voy a discutir en esas condiciones y poner tus límites, y cuando el momento en que ese manipulador trata de cruzar esa barrera, automáticamente pararlo y no continuar con la discusión. Diana Pinzón nos manda ahí muchos stickers, muchas gracias. Jimena Rivas, muchas gracias, me encanta escucharlo, lo veo mañana. Bueno, mañana no estamos, vamos a estar. Bueno, mañana posiblemente te refieras a por la noche, hoy a las 9 de la noche, que para ti ya será mañana. Gisela M, sábado y domingo no estamos. Gisela M, buenos días, estimado señor, saludos desde El Salvador. Ahora ya estamos más de 100 personas conectados. Muchas gracias por esta acogida tan enorme que me dais. Estoy totalmente sorprendido. Aprovecho así en breve para comentaros que hemos publicado el libro, ya sé que soy un poquitín pesado, de Contacto Cero, un camino hacia la libertad. Lo podéis encontrar en Amazon.
Tenemos 3 formas de adquirir ese libro o de leerlo, que es en tapa blanda, que tiene un costo de $10, en ebook, que tiene un costo de 4,99, y también se puede leer gratuitamente a aquellas personas que sean socios de Kindle Unlimited, que es un sistema de abono de Amazon que permite leer libros en algunos casos de forma gratuita. En este nuestro está de forma gratuita para los que sean socios de Kindle Unlimited. Así que ya lo sabéis. También quería comentaros, las personas que quieran conseguir el libro dedicado por mí, nosotros lo podemos enviar, ya he estado consultando, lo podemos enviar a cualquier parte del mundo, incluido América, Estados Unidos, todos los países de Latinoamérica, lo podemos enviar sin ningún problema. La forma de pago ya os la comunicaré, yo creo que hoy por la noche, y lo vamos a poner en la descripción a través de PayPal, porque yo creo que es el sistema, o también a través de transferencia bancaria, y nosotros lo enviaremos directamente dedicado a cada persona. Las personas que estéis interesadas, por favor, poneros en contacto en el correo electrónico antoniodevicente24, todo seguido y en minúsculas, @gmail.com. antoniodevicente24@gmail.com. Podéis dirigiros a este correo electrónico y ahí consultáis, nos podéis dar la dirección, os explicamos el procedimiento de pago, que va a ser eso a través de PayPal. Sabéis que en PayPal no hace falta tener cuenta, que se puede pagar simplemente con una tarjeta de crédito y no hay ningún problema. Y os lo enviamos dedicado. También deciros que posiblemente a primeros de mes va a salir en tapa dura para aquellas personas que les gusten los libros en tapa dura para conservarlo, porque el libro en tapa blanda es un libro para leer y usar, pero no es tan adecuado para conservar. A los que nos gustan los libros, nos gustan sobre todo los libros en tapa dura. A partir de enero vamos a sacar el libro en tapa dura. Vamos a contestar las últimas preguntas, que nos quedan 10 minutinos todavía. Diana Pinzón, ayer me fue imposible no estallar, llevo haciendo la piedra gris mucho tiempo, me llamó loca varias veces y me hace luz de gas continuamente y me grita y encima me graba. Si tal cual llega un punto ese pasivo agresivo, eso me pasó ayer. Diana, en esos casos uno tiene que ser un poco estoico, ¿no? Tiene que ir aprendiendo a no, porque al final lo que tienes que entender es que cuando tú confrontas eres tú la que pierde, porque entras en su juego, porque lo alimentas, porque vuelves de nuevo a entrar en esas dinámicas de gritos y de contestaciones. Y yo sé que es duro soportar a una persona en esa situación, ¿no? Pero es que es lo mejor. Lo mejor es no responder, lo mejor es no contestar y mantenerse lo más frío y más alejado posible, y poco a poco, cuando lo mantienes durante tiempo, él va a ir cediendo. No siempre funciona a piedra gris, depende un poquitín con las personas con las que uno se encuentre. Hacen monólogos e indirectas esas personas siendo tan molestos, pero aún siguen en eso. Sí, es verdad que hay personas que son muy persistentes, ¿no? Y que son capaces de estar permanentemente dando vueltas a un asunto y dando vueltas a las cosas, pero igual uno tiene que ser también persistente en su silencio y en no hacer caso a todo eso, ¿no? Pavel Molina, buen día. Hace tiempo mantengo el contacto cero, sin embargo hoy me llamó el inquilino de esa chica narcisista. Antes me comunicaba con ese señor solo por ser su inquilino. Bueno, hay que mantener el contacto cero, o sea, no... A ver, hace tiempo mantengo... Hay que tener en cuenta que ese señor del que me hablas, Pavel, es una persona que está relacionada con el narcisista. Hay que tener mucho cuidado porque puede ser que de esa manera nos estén llegando mensajes de esa chica narcisista, ¿no? Entonces, mucho ojo. Si es posible, trata de no mantener ese contacto porque es una persona relacionada con el narcisista y eso rompe la regla del contacto cero. Pavel Molina, saludos desde Perú. Saludos, Perú, que estáis pasando momentos difíciles. Sí, se está por apagar la batería, de momento ya estamos terminando, nos quedan 7 minutinos, esperemos que la batería aguante hasta el final, de momento ahí está tirando. Los problemas de esta cámara. En México son las 23:50.
Ayer le contaba a mi narcisista que me pedía el regalo una semana antes de Navidad y luego me bloqueaba por un mes, pues me llamó por una videollamada, no sé cómo consiguió mi teléfono. Félix López. Sí, recuerdo que el narcisista que te pedía el regalo y después te bloqueaba por un mes. Rubén Peralta Loba, y tengo un mes y 20 días de contacto cero, pero no tiene cómo hacer, pues ahora viene a mi pueblo todo el día, va a los bares que yo voy con otros chicos, molesta a mis amigos o les falsea, aunque ya saben. Bueno, Rubén, hay que tener paciencia, se va a aburrir, se va a cansar, hay que seguir con ese contacto cero, tú deja que poco a poco se aburra cuando vea que no va a conseguir nada, la clave es que no consiga nada, la clave es que no rompas el contacto cero. Cuando vea que todo eso no le funciona, se va a aburrir y va a buscar a otra persona, pero hay que continuar estricto con el contacto cero. Diana Pinzón, gracias don Vicente por su ayuda, gracias a vosotros. También recordar a todo el mundo que tenemos un Patreon. Patreon es una forma de ayudar al canal de una manera más o menos permanente. Simplemente abajo en la descripción del vídeo tenéis el contacto para acceder al Patreon. Se puede colaborar desde cantidades, creo que son de 2,99 me parece dólares. Todos aquellos que deseéis ayudar al canal de alguna manera podéis entrar en el Patreon y haceros patronos del canal, haceros socios de esta comunidad que tenemos aquí. La verdad es que ya hay bastantes personas que se han decidido a colaborar con nosotros. Os animo a todos aquellos que os guste el canal y que queréis que vaya mejorando y que vaya continuando con todas estos cambios que tenemos previstos ahora para este año que empieza, pues os animo a que os hagáis patronos del canal y que colaboréis con nosotros. Se acaba de apagar la cámara un momentín, a ver si la puedo encender de nuevo para los últimos. Sí, parece que de momento aguanta la batería, se os va a cortar un momento el vídeo y va a volver de nuevo. Citro 555, hola Antonio, realizarás un vídeo referente a poner límites y confrontar al narcisista. Vale, perfecto, no hay ningún problema. Si queréis lo preparamos para el lunes, os animo a que participéis el lunes próximo y prepararemos un vídeo sobre eso, cómo poner límites. Siempre decimos que al narcisista no hay que confrontarlo, o sea, partimos de ahí, pero bueno, hay circunstancias en que la relación con el narcisista no es tan complicada, no es tan dura, no es tan difícil en la vida diaria y sí podemos ir llevándola con los límites. Esto ocurre mucho, sobre todo con el mundo laboral, con compañeros de trabajo, pero bueno, en la realidad de cada uno trataremos de prepararlo adecuadamente. Trinidad Domínguez, feliz Navidad para todos, felices Navidades, sí que ya mañana es Nochebuena, muchas felicidades a todos, que lo paséis muy bien. Brenda Lee Molina, saludos. Perla Gil, saludos don Antonio desde Argentina, tengo 1000 historias al día de hoy, pero lo bueno es que no pretendo romper ningún contacto cero. Perla, pues nos puedes contar aquí tus historias. Siempre decimos que es muy importante contar vuestras experiencias, tanto las malas como las buenas. Las malas porque nos explica cómo es el narcisista para que mucha gente se quite la máscara de su cara y entienda en qué situación está, pero también las buenas porque da ánimos a todas esas personas que están en momentos difíciles y les hace ver que se puede salir de esa situación. Félix López, gracias señor Vicente, me han ayudado mucho sus consejos, saludos desde Seattle, Washington, gracias a ti Félix por estar ahí. Perla Gil, son de terror y parecen no tener nada que hacer más que molestarme y vigilarme. Efectivamente, lo que hace el narcisista, ¿no? Tratar de molestar y de estar ahí permanentemente. Mabel C, gracias Vicente por su ayuda, me encanta que sea en directo, a mí también me encanta el contacto con todos vosotros y poder conversar. Ya sabéis que muchas veces no tengo el tiempo para contestar a los comentarios que me dejáis en los vídeos. De hecho, ya hace tiempo que he decidido no responder porque se reciben más de 300 o 400 comentarios cada día y no podría responder ni a la 10ª parte de todos esos, ¿no? Pavel Molina, don Vicente, gracias por ayudar a mucha gente de todo el mundo. Le deseo una feliz Navidad, éxitos por doquier, espero pronto en vivo.
Gracias a todos, feliz Navidad para todos, felices fiestas. Nice Ibarra, de gran ayuda los consejos, saludos desde Chihuahua, Chich, México. Bueno, pues muchas gracias a todos, que tengáis una feliz Navidad, aquellos que tengáis que pasarla en compañía del narcisista o de la narcisista, pues bueno, sobrellevarlo como mejor podáis, tratar de ser felices, no comáis demasiado porque después lo que uno come se va a su guatita o a su barriga y le pesa. Así que yo trataré, como yo estoy a dieta y hago deporte y todo eso, yo comeré, por supuesto, porque a mí me encanta comer, pero trataré de limitarlo en lo máximo posible. Disfrutaré todo lo que pueda, pero controlando la situación muy bien. Porque cometemos excesos y después, cuando pasan las Navidades, nos arrepentimos de esos kilos de más que hemos cogido y que después cuesta tanto quitarlos. Así que os animo a todos a disfrutar estas fiestas, a pasarlo muy bien, a ser felices, a aquellos que estáis en situaciones difíciles, pues a poder sobrellevarlo de la mejor manera posible y a tener mucho ánimo, por supuesto, para el año próximo poder poco a poco ir haciendo frente a todas esas situaciones. Por mi parte, aquí me tenéis para lo que os pueda ayudar, para daros ánimos, para colaborar con aquellos que necesiten un poco de ayuda, un poco de impulso para salir adelante y para poder superar esas dificultades que nos va presentando la vida. Pero lo que hay que tener siempre claro es que de esas situaciones malas siempre se sale. Lo único que hace falta es el ánimo y las ganas y la energía para tirar para adelante. Así que muchas gracias a todos, felices Navidades, que lo paséis muy bien. Nos vemos los que no estén hoy por la noche, a las 9 de la noche, nos vemos el lunes. Os animo a que compréis el libro como regalo de Navidad si queréis tener un manual que os explique cómo se aplica el contacto cero. Ya sabéis, en Amazon escribís el nombre Antonio de Vicente y ya os sale la página con el libro. Así que muchas gracias a todos, un abrazo muy fuerte y que seáis realmente muy felices.